Vamos a hablar sobre ese tema importante después que hablamos de la Revolución Rusa. Vamos a hablar sobre el nacimiento de la URSS. Como yo le dicté lo que significaba la URSS, ¿no? ¿Cómo nace esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? URSS. Desde 1918 existió un movimiento que lo denominaban movimiento blanco. Este movimiento blanco siempre buscó derrocar, ¿no?, al gobierno bolchevique. No nos olvidemos que el gobierno bolchevique estaba enfrente, pues, Vladimir Lenin y León, ¿no? Después, ¿no?, de todos esos enfrentamientos, ¿no?, que tenían, existió una guerra civil donde fue vencido el gobierno bolchevique. ¿Por quién fue vencido el gobierno bolchevique? Por el llamado Ejército Rojo. Aquí hubieron cambios cuando ya fue vencido este gobierno, y lo primero que se hizo fueron cambios en la industria y el comercio. Hubieron cambios que perjudicaron a los campesinos porque siempre requisaban esas cosechas de los campesinos o las robaban para alimentar al ejército. En 1921 se expulsaron de Rusia a los polacos que habían invadido en algún momento a Rusia. Pero Rusia quedó totalmente destruido. Se mantuvo, ¿no?, un régimen y empezaron a la reconstrucción de Rusia porque quedó totalmente destruido. Aparte destruido, ¿no?, de infraestructura, también estaba pues destruido en todas, ¿no?, en la parte política, ¿no?, en todas esas situaciones. Querían, aparte de ir reconstruyendo, porque eso fue lo que se empezó a hacer una sola unidad política en Rusia. Eso quisieron. ¿Cómo, profe? Quisieron hacer una sola unidad política. Y en el año 1922 es que se crea o nace la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que usted lo tiene en el título, ¿no? En ese año se crea, en 1922. Esta unión de repúblicas, ¿no?, socialistas soviéticas mantenían su lengua, sus costumbres. El poder real lo tenía el Partido Comunista. El poder real de esa unión de repúblicas lo tenía el Partido Comunista. Tenemos aquí, cuando nosotros hablamos de comunismo, ¿no?, siempre cuando hablamos de comunismo es que no existe propiedad privada, no existe diferencia de clases sociales, ¿no?
Por eso les estoy indicando, ¿no? Como importante aquí que el poder real lo tenía el Partido Comunista, es decir, no existían clases sociales, todos eran iguales, según ese es los medios de producción siempre estarían en manos del Estado, ¿no? Eso es cuando se dice que son comunistas. Cuando muere Lenin, que era el principal, ¿no?, del partido bolchevique, Lenin muere y en 1924 se da una lucha por, ¿no?, otra vez, ¿no?, llegar al poder y ocupar el puesto de Lenin como el que estaba al frente de ese partido. El que queda al frente cuando ya muere Lenin es el llamado este hombre llamado Stalin. Él quedó como jefe máximo. Stalin, después que muere, pues Lenin. Stalin lo que hizo fue que fue un gobierno con mucha represión. Se encargó de elaborar Stalin muchos planes integrales de producción. También hizo Stalin perseguir a sus adversarios. Aquí murieron millones de personas que eran comunistas, porque Stalin no tenía las mismas ideas anteriores. Stalin no era comunista. Entonces, lo que hizo Stalin fue perseguir a los adversarios, matando, porque en sí cuando hacen ese tipo de revueltas, cuando tienen esa mente no macabra, lo que hacen, ese es el objetivo de ellos, ¿no? Matar a esa gente, donde murieron millones de comunistas. Y muchos de ellos también, si no eran asesinados, eran llevados a la prisión. Este hombre, ¿no? Stalin, llegó a controlar todo. Cuando digo todo, hasta tiene que ver los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de la prensa, del cine, de la radio. Todo eso controló. Lo único que lo toman como positivo, ¿no?, de este hombre, de Stalin, que hizo con Rusia, fue que logró el gran éxito económico de modernizar e industrializar el país. De todo lo malo que hizo, pues sí logró, ¿no?, modernizar e industrializar el país en todo ese momento, pues que Rusia había quedado totalmente destruido, ¿no? Totalmente. ¿Hasta allí alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir de nuevo? Ya listo.